Poderoso eres, Cristo. Toda la gloria es tuya, toda la alabanza es tuya. Sea bienvenido a la casa de Dios. Está en el mejor lugar, donde está la presencia de Dios, donde está la unción de Dios. Ahí como está de pie, abra su Biblia. Libro de Lucas capítulo 3, verso 1 al 6. Lucas capítulo 3, verso 1 al 6. Dice la palabra de Dios: en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisania tetrarca de Abinaya, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Puede sentarse. 400 años que no había palabra de Dios. 400 años de silencio. 400 años que no había un profeta con el mensaje de la palabra de Dios. 400 años que no se oía un profeta que decía: así dice Dios, el Dios de Israel. No se oía. Solo había un gobierno y una religión que abusaba de su autoridad. Una religión que solo buscaba sus intereses personales, sus riquezas y ser reconocidos. Pero en el templo, en las sinagogas, no había palabra de Dios. Un gobierno que se caracterizaba por su política agresiva, con la cual sometía prácticamente a todos los pueblos de Israel. Un gobierno romano que conquistó muchos territorios. Un gobierno de gran prosperidad. Pero los estudiosos del cristianismo primitivo identifican una curiosa diferencia en la forma que tenía Poncio Pilato, el gobernador, en la época de la crucifixión de Jesús. Las narrativas religiosas de los evangelios y textos de los actores cristianos muestran que Pilato era un hombre equilibrado y preocupado por ser justo. Su papel en la muerte de Jesús es aquel que no condena, en quien no ve ningún delito. Se lava las manos, deja que el pueblo judío dé la pena de muerte a Jesús. Pero las fuentes religiosas de ese tiempo lo mencionan y lo conocen como un personaje cruel y sanguinario. Es alguien que no perdona a sus enemigos, un hombre violento. Maltratos, abusos con los más pobres, abusos sobre los extranjeros, esclavizándolos, torturándolos y torturando a cientos de personas inocentes
Tenemos a un Herodes el Grande que ordena la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, abusando de su autoridad. Todo eso pasaba en esa época. Como lo miramos hoy, algo similar en nuestros gobiernos, abuso de autoridad. Pero también en medio de ese gobierno corrupto y violento encontramos una religión por 2 sacerdotes, Anás y Caifás, hombres encargados del templo de ese entonces. 2 sacerdotes mencionados durante el ministerio de Jesús. En ese periodo de la historia, los sumos sacerdotes eran instalados irremovibles por los gobernadores romanos. Caifás era el yerno de Anás y eran los 2 sumos sacerdotes. Cuando Jesús fue arrestado, fue llevado ante Anás y Anás lo envió a Caifás y Caifás lo mandó ante Pilato y Pilato lo mandó al pueblo, para que vea cómo era la política y la religión. Y lo mismo estamos mirando hoy en día. Lo mismo está pasando, usted lo está mirando en las calles, en las ciudades. El juicio de Jesús ante Anás y Caifás fue falso, por falsos testimonios contra Jesús. Le preguntan a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús responde: sí, yo soy. Al oír esto, Caifás rasgó sus ropas y declaró a Jesús un blasfemo, y lo entregó a muchedumbre que lo golpearan y lo crucificaran. Y hoy mismo estamos mirando estas cosas con los gobiernos y la religión. Los gobiernos entregando al pueblo a maltratos y abusos, con los pobres, los extranjeros, y una religión en el pueblo cristiano que le ha dado la espalda a Dios, que ha rechazado a Jesús y lo están crucificando, apoyando injusticias de la religión. En estos tiempos de oposición de ambos poderes, donde no había palabra de Dios por 400 años, no había palabra, ni en el templo, ni en las sinagogas, no había palabra de Dios. En todo ese tiempo no se escuchaba la voz de Dios. Así dice el Señor. No se oía. Pero se cumple una profecía de Isaías y aparece un hombre en medio del desierto y empieza a decir: voz del que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová y enderezar sus sendas. Se levanta un hombre de Dios. Se levanta un hombre de Dios del desierto, donde pasó mucho tiempo de preparación, de búsqueda para enfrentar a los gobiernos y a la religión y decirle: arrepentidos y convertidos. Se levantó un hombre que no traía un traje en
que no traía una corbata, pero traía el poder de Dios, traía la unción de Dios. Y empezó a predicar la palabra de Dios con autoridad. Se levanta cuando la palabra escaseaba. Se levanta cuando no había palabra de Dios. Y hoy en estos tiempos está escaseando la palabra de Dios en las congregaciones. Se levanta en el desierto, donde se preparan los hombres y mujeres valientes. Escucho eso. Donde se preparan los hombres y las mujeres valientes que no tienen miedo a enfrentar las circunstancias, los problemas, y hablan de Dios. Que no le tienen miedo a los gobiernos ni a la religión. Empieza a hablar del arrepentimiento y del perdón de pecados. Su voz no venía de un trono, de un templo, de una sinagoga, venía de un desierto. Un hombre lleno del poder de Dios y de autoridad. Un hombre que se vestía de ropa de camellos y su alimento eran langostas y miel silvestre. No tenía títulos ni maestrías, pero sus palabras tocaban los corazones de multitudes. No tenía títulos ni conocimiento académico, pero sus palabras tocaban los corazones de multitudes y eran cambiados y eran restaurados por el poder de Dios. Porque miraban en él lo que no miraban en los sacerdotes. Miraban justicia, miraban el amor, miraban esperanza, miraban salvación, miraban libertad. Una palabra que venía del cielo, que deseaban oír en ese entonces. Porque mucha gente venía a oírle, todos con el deseo de escuchar de Dios. Le hablaba a pobres, a gobernantes, a reyes, a cobradores de impuestos. Hablaba con autoridad, que en una ocasión le digo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano como esposa. Su mensaje era la preparación del camino del Señor. Les decía: enderecen sus sendas, prepárese, porque algo está por llegar. Arrepiéntanse, conviértanse, vuélvanse a Dios, porque algo está por llegar. Enderecen sus caminos de pecado y arrepiéntanse. Jesús mismo habló de Juan y dijo: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro hombre
como Juan el Bautista. Mucha multitud salía a oírle y se arrepentían y eran bautizados para el perdón de pecados. Juan no tenía un púlpito, no tenía un micrófono, pero tenía algo mejor: la unción y el poder de Dios, que es lo que escasea hoy en día. Hoy no se necesita un micrófono, no se necesita nada de eso. Se necesita el poder de Dios, la unción de Dios, el fuego de Dios. Debemos ir al desierto. Debemos pasar tiempo en el desierto, y no en el desierto literal. Juan estaba en el desierto literal, allí donde no había nada. Ahí estaba él. Pero ahora nuestro desierto es que te apartes de todo lo del mundo y que te dediques para Dios, que te metas a pagar un precio. Tu desierto es que te alejes de las redes, de todo lo que te estorba, y te consagres a Dios. Ese es el desierto que debemos pasar. La iglesia debe entrar al desierto a prepararse para salir y predicar la palabra de Dios. Miramos lo que pasa en el mundo, en nuestras comunidades. Miramos todo lo que pasa en las noticias, en las radios. Miramos todo eso y la iglesia se esconde. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Que va a clamar, que va a orar, que va a pedir por lo que está sucediendo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En vez de convocar ayuno, a oración, la iglesia se aparta, se aleja de Dios. Debemos entrar al desierto en oración y ayuno. En oración y ayuno, como lo hizo Esther, aquella joven valiente que iban a matar a todos los judíos. Los querían desaparecer, como hoy lo que usted está viendo. No querían ni a ningún judío. Pero esta joven valiente convocó al pueblo a oración y ayuno. Y Dios oyó la oración. Amán construye una horca con la intención de matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Pero la oración fue contestada, porque los hijos de Dios, cuando se ponen en oración y ayuno, Dios escucha la oración. Dios escucha el clamor. Y esa misma horca que Amán mandó hacer, en esa misma horca Dios lo destruyó. Cuando la iglesia busca de Dios, va a estar protegida.
Cuando la iglesia se acerque a Dios, va a estar protegida. Usted no debe temer a las circunstancias, ni a los problemas, ni a lo que ve. Usted está protegido y está en la tierra de Dios. La tierra es de Dios y su plenitud. Pero debemos ir al desierto a buscar las cosas poderosas, las cosas grandes. Jesús mismo salió del desierto, que cuando salió dijo: el Señor me ha ungido para sanar, para dar libertad a los cautivos. Me ha ungido a traer buenas nuevas a los pobres, a los necesitados. Me ha enviado a dar vista a los ciegos y a poner en libertad al oprimido. Ese es el mensaje que la iglesia debemos predicar en estos tiempos. Que el esclavo quedará libre, que los ciegos podrán ver, pero debemos levantarnos con autoridad, con poder de Dios. No temer a los gobiernos ni a la religión. Juan no se acomodó a la religión ni a los intereses personales como los tenía Caifás y Anás, que estaban acostumbrados, se acomodaron a los intereses, a las riquezas. Así lo hacían esos gobiernos y la religión, solo intereses personales. Pero en el desierto salió una voz que decía: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de los cielos está por llegar. Debemos prepararnos para hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Llenarnos del poder de Dios y de la unción de Dios. Debemos buscar la presencia de Dios en el desierto. Ahora los predicadores quieren las mejores comidas, los mejores hoteles cuando van a administrar a un evento evangélico. Quieren llevar la mejor corbata, el mejor traje. Ahora solo buscan fama y llamar la atención a la gente. En el tiempo de Juan no había Facebook, Instagram, TikTok. No había nada. Pero se le juntaban las multitudes porque tocaban los corazones de los necesitados para oír la palabra de Dios. Lo que Dios busca, corazones dispuestos, llenos de la unción de Dios, y las multitudes vendrán a oírte. Vendrán a oír la palabra de Dios. Se juntaban miles para oír la palabra de Dios. Este profeta fue único, que jamás hubo otro como él, que predicara por todo el desierto del Jordán. Escuche bien. Juan fue el cierre de la ley del pasado, abriendo la puerta para el nuevo pacto. Que multitudes venían al arrepentimiento y eran bautizados en el Jordán. Y Juan era reconocido por multitudes, porque cargaba un poder sobrenatural
cargaba una unción sobrenatural que le decían: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y él decía: no, yo no soy. Pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatarle el calzado. Él viene y él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Detrás de mí viene el más grande, el que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y la promesa está aquí para bautizar a todo el que quiera llenarse de Dios, el que quiera recibir del fuego de Dios. Esa promesa está aquí para todo el que quiera ser bautizado. Juan los bautizaba en agua para arrepentimiento, limpieza, pureza, pasado, perdón de pecados. Pero él dice: el que viene detrás de mí ya no los bautizará en agua, él los bautizará de lo poderoso del cielo, fuego del Espíritu Santo. Serán transformados a otro nivel, a otra dimensión, por el poder de Dios. Y hoy necesitamos hombres y mujeres que se preparen en el desierto, que digan: quiero menguar para que Él crezca. Se necesita que prediques la palabra de Dios, porque en estos días solo hay entretenimiento y no hay palabra. No hay predicación de salvación, predicación de perdón de pecados, de santidad, de amor, de paz, de esperanza. Juan le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Si Juan el Bautista estuviera aquí en la tierra, ninguna congregación lo invitaría a predicar, porque les hablaría la palabra de Dios. Debemos levantarnos y predicar la verdad, la palabra de Dios, lo que Él predicó, lo que Jesús predicó. Él no tenía miedo a predicarles a los gobiernos ni a la religión. Juan el Bautista confronta a Herodes Antipas por su relación con la esposa de su hermano. Debemos predicar la verdad. No importa que nos encarcelen o que nos corten la cabeza, porque a Juan le cortaron la cabeza, porque les decía: generación de víboras. Les estaba diciendo: hijos del diablo. Les estaba diciendo: generación de víboras, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Había templos
sacerdotes, había sinagogas, pero no había palabra de Dios como lo estamos viendo en muchos lugares. No había un profeta que se levantara y dijera: así dice el Dios de Israel. Y hoy lo estamos mirando. Y no es casualidad que lo que usted ve es porque solo así, sino es porque la iglesia se ha apartado de Dios y debe volverse a Dios. Mucho pueblo no se congrega, no se acerca a Dios, y Dios les está hablando de una forma u otra. Habrá hombres y mujeres valientes para llevar el mensaje en estos tiempos al perdido, porque debemos hablar de Dios hasta el último momento. Tenemos que hablar del arrepentimiento y del perdón de pecados y de salvación al perdido. Pero necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Escucho eso: llenos del Espíritu Santo, para llevar el mensaje al perdido. Juan preparó el camino para la llegada del reino de Jesús a la tierra. Ahora la iglesia preparamos el retorno de Jesús. Debemos hablar de su venida y preparar al pueblo para el retorno de Jesús. Los días se están acortando, las profecías se están cumpliendo y todo está apuntando para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted ve no se va a componer, va de mal en peor, pero son profecías y palabra que se está cumpliendo. Dice la palabra que en los postreros días, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y debemos levantarnos en el desierto con esa voz que clama y habla el evangelio. Que seamos la voz del desierto, donde no hay palabra, donde no hay evangelio, y que hablemos del retorno de Jesús. No nos vaya a sorprender la venida de Jesús y muchos se pierdan por toda la eternidad. Los verdaderos cristianos se preparan en el desierto. De ahí sale la voz para hablarle al perdido, al necesitado, para llevar las buenas nuevas al perdido. Necesitamos un Juan el Bautista para estos tiempos. Ponte de pie. Padre, gracias por tu palabra. He soltado tu palabra. Esperamos que caiga en corazones humildes, sabios, entendidos y obedientes para hacer tu trabajo, para hacer tu obra. Padre, a cada oyente, a cada persona que escucha, que ve estos mensajes, empodéralo, llénalo de tu unción, llénalo de tu gracia, llénalo de humildad, llénalo de fuego, llénalo de fe, llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo, y que la bendición del Padre,
la bendición del Hijo vaya con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén, que el Señor le bendiga y le guarde.